La empresa tiene un error contable de periodos anteriores al cierre del periodo gravable 2023. ¿Cuál es el procedimiento a seguir desde el punto de vista contable y tributario? Bueno, lo primero que debemos decir es que el artículo 289 en el numeral 6 del Estatuto Tributario señala que si usted corrige un error contable de un periodo anterior, tiene que volver a presentar la declaración de renta de ese periodo anterior, porque muchas veces hacemos la reexpresión de estados financieros, pero se nos olvida ese pequeño artículo del artículo, perdón, 289, numeral 6. Acá en pantalla usted puede ver el artículo. ¿Sí? Dice que cuando se realicen esos ajustes contables también se debe corregir la declaración de renta. El problema es qué sucede con la firmeza, porque muchas veces esas declaraciones ya están en firme. De acuerdo con los artículos 588 y 589, un contribuyente puede ir a hacer cambios a esas declaraciones cuando es a su favor del contribuyente, digamos, son un año. A favor del contribuyente me refiero para reducir el impuesto a pagar o para aumentar el saldo a favor. La DIAN, en cambio, cuando es a favor de la DIAN, tiene 3 años para corregir esas declaraciones o en algunas veces 5 años, por ejemplo, cuando se imputan o se compensan pérdidas fiscales conforme al artículo 147 del estatuto. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos rápidamente. El primero es, o el primer paso, es el siguiente, dice, una entidad no reconoció unos costos por 100 millones, se le olvidó reconocer unos costos o lo hizo mal en un periodo anterior. Lo primero que tengo que tener claro es que yo no vuelvo a abrir libros de periodos anteriores, sino que corrijo en este año afectando el patrimonio de este año, dado que no existen ni los ingresos ni los gastos de periodos anteriores. Eso se lleva al patrimonio. Y dos, debo corregir la declaración de renta. Pero vamos a mirar qué pasa si, por ejemplo, estuviera en firme. Miremos acá un ejemplo numérico. Dice, en octubre de 2023 descubrí un error contable de 2021 por 360 millones. Un inventario se dio de baja solo por un valor, pero resulta que había que darlo de baja, era por 360 millones. Por decir alguna cosa, hay una diferencia de 360. ¿Qué tienes que hacer? En pantalla te lo está mostrando. Usted tendrá que llevar hoy menor valor del inventario contra el patrimonio y dice allí en la diapositiva, no use la cuenta de ingresos ni de gastos de periodos anteriores. Eso no existe. Si usted encuentra un error, lo que lo tiene que llevar es, si es muy pequeñito, un error para de 2 pesos, pues llévelo a otros ingresos u otros gastos en este periodo. Pero si es una cuestión importante, tienes que llevarlo al patrimonio de este periodo, ¿sí? Porque no puedes afectar los resultados. Uno únicamente afecta el resultado de este periodo cuando es una reversión de una estimación, no un error, digamos, de reconocimiento. Además, recuerde que tiene que corregir esa declaración de renta de periodos anteriores y allí en la pantalla me dice que reexprese. Reexpresar no es volver a abrir libros, sino que yo vuelvo y presento los estados financieros del año 2021, los presento ahorita en el año 2024, que presente a la asamblea los estados financieros del 2023. Es decir, corrijo el 2023 y en el 2024 presento unos comparativos con y sin la corrección. No es que vuelva a abrir libros, reitero. Lo digo porque por allá un software contable X en Cúcuta, creo, me decían, es que este software permite abrir los libros de años anteriores para ir a corregir el error. No, el error se corrige este año. Ahora, en el patrimonio. Ahora, el problema que uno ve allí es que sucede si la declaración de renta está en firme. Porque uno diría, ¿yo cómo voy a mantener allí para poder mantener la correspondencia de cifras? Usted tendría que dar de baja también fiscalmente, en mi criterio, ese inventario, de manera que si bien es cierto, no va a ir a corregir, sí debería hacer que correspondan las cifras. Hagamos un último ejercicio rápidamente cuando en cambio sube. Cuando sube, ahorita el ejemplo era que bajaba el patrimonio, pero ¿qué pasa si sube? Allí, mucho cuidado, aunque la declaración no fuera ya revisable, aunque estuviera en firme, usted sí puede tener un problema de activos omitidos en periodos no revisables. ¿Cómo así? Miremos el ejemplo. Dice así, en octubre de 2023 se descubrió un error de por ahí el año 2021. Así, un activo de 100 millones no fue reconocido. Además, un pasivo de 60 millones solo valía 6. Entonces, ¿usted qué hace?
no puede afectar los ingresos y gastos de este periodo porque es un valor importante. Entonces usted hace lo que está viendo en pantalla, llevará una propiedad planta de equipo de 100, reducirá su pasivo y eso irá contra el patrimonio. Pero, pues hará la reexpresión de estados financieros como ya dijimos. No hay que ir a abrir libros de esos periodos anteriores, sino que se corrige en el patrimonio de este periodo, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es la dificultad que se le podría dar a usted tributariamente? Aquí estoy tomando una diapositiva de un taller de cierre contable y fiscal que alguna vez dictamos y queremos insistir de aquí en que si la DIAN está dentro de los 3 años, en el ejemplo que acabo de decir, digamos que está todavía en la posibilidad de hacer modificaciones bueno, la DIAN o el contribuyente, si tiene todavía posibilidad de hacer modificaciones a la declaración, pues habrá que mirar qué sucede con el artículo 648. Si, por ejemplo, aplica o no una sanción por inexactitud, bueno, salvo que fuera una diferencia de criterio del 647. Entonces allí le dice, por ejemplo, que, que la liquide y le establece también en el artículo 434A del Código Penal la cuestión de omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. El que omita o declare activos, el que omita activos o declare un menor valor de los activos o declare pasivos inexistentes con el propósito de defraudación o evasión, en las declaraciones tributarias por un monto igual o superior a 1.000, habría que probar pues el propósito. Por supuesto que ustedes saben ya que desde la ley 2010 del año 2019 ya esto no es la fiscalía la que tiene poder para actuar, tiene que ser por intermedio de la DIAN. Primero tendría que haber una liquidación oficial para que esto pudiera llegar a dar un tema penal, un tema de prisión, pero pues de lo contrario, si no cumple la cuantía y los requisitos, pues usted lo podrá pues subsanar. Y si la DIAN está fuera del término de firmeza, pues tendría que aplicar el artículo primero, el inciso primero del artículo 239, que dice, los contribuyentes podrán incluir dentro de la renta líquida gravable en la declaración de renta y complementarios o en las correcciones a que se refiere el 588 el valor de los activos omitidos y los pasivos inexistentes originados en periodos no revisables, como adicionando el correspondiente valor como renta líquida y liquidando el respectivo impuesto sin que se genere una renta por diferencia patrimonial. O sea, no le va a generar la renta por comparación del artículo 236 y siguiente. Es decir, en otras palabras, esto entraría dentro del 238, entraría como un incremento patrimonial justificado para fines de la renta por comparación, pero por supuesto tendrá que ir a liquidar el impuesto que corresponde. Esa es la respuesta al usuario que hizo la pregunta sobre qué sucede con una corrección de periodos anteriores, concluyendo que si usted hace una corrección contable, tendrá que ir a corregir la declaración de renta. Y que si esa declaración ya está en firme, en todo caso tendrá que afectar el patrimonio fiscalmente en este periodo y eso le puede generar pues el impuesto del artículo 239 más no una renta por comparación patrimonial. Cuando sube, si baja pues no pasaría nada. Esa es la respuesta. Si baja tendría que bajar ese valor contable y fiscalmente. Esa es la respuesta para nuestro usuario. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video